apuntar a lo mismo. ¿Ya le pusiste grabación? ¿Está subiendo el volumen? ¿Un poquito? Ok, perfecto. Punto número 1 dije, palabras que animan, afirman y fortalecen el espíritu. Ahí están los primeros versos del capítulo 14. Punto número 2, la afirmación del hecho de que no es un rompimiento. Yeshua no está rompiendo con su pueblo. Yeshua no está rompiendo con la Torah. Yeshua no está rompiendo con las festividades. Él no está rompiendo con nada de eso, sino que está llamando a una purificación, porque se llama, como dije, Brit Hadashah. No es un nuevo pacto, es un pacto que se renueva. El pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, con David, ese pacto es el que se renueva, se limpia, se purifica, se sana, se restaura. No se cambia, no se cambió y no se cambiará. Por eso es el llamado purificación, por eso es el llamado Teshuvah, Tevilá, que el precursor del Mashiach, o sea, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, vino haciendo ese llamado, Tevilá, purificación, arrepentimiento, Teshuvah. Nicodemo es un ejemplo de todo esto. Nicodemo, un líder importantísimo, político y religioso en su momento, tenía que nacer del agua y del espíritu, es decir, el mismo mensaje de Yohanan, el mismo mensaje del espíritu de Elías que vendría para preparar el camino del rey, del Mesías. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, del 5 en adelante, o desde el 1 en adelante, allí mismo en Yohanan. Así es que declara que hay una unidad, una sincronía perfecta entre él y Elohim. Y no el crear un movimiento separado de Israel, separado de la Torá, separado de Moisés, para nada. Y eso no vino a romper las cosas, vino para establecer y afinar, a decir, yo soy el camino, ajusten todo. Olvídense de rabinos y rabinos y rabinos, a nadie llamen rabino, porque uno solo es su rabí. Y dijo él, yo soy su rabí, dijo Yeshua. Así es que alineen sus pensamientos, alineen y apunten correctamente. Él viene a declarar, yo soy el Mashiach, y tiene que alinearse todo. La visión hacia el futuro es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que Él está preparando un equipo élite a esos 12 para cumplir la misión y el propósito, alcanzar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como dije, si era necesario remover lo que estaba funcionando mal o lo que no estaba funcionando bien, sacudiendo aún los cimientos de la tierra, a fin de crear un pequeño grupo élite para ir a encontrar, a traer de retorno a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Traerlos de vuelta a la Torá, traerlos de vuelta al Eterno, a su identidad en Elohim, en Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo es traerlos a la identidad hebrea? No es traerlos a una identidad rabínica. ¿Estamos de acuerdo? No, a una identidad hebrea, exactamente. A su identidad como pueblo, no como sección de la religión judía, sino al pueblo, a la Torá, a las festividades, al Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? A traer de retorno a las ovejas perdidas, traerlos de vuelta a esa identidad. Solamente a la Torá y al Mesías Rey. Esta conexión está para nosotros en Sefarad y no en Alemania del Este y no en Rusia. Para nosotros los que vivimos en Hispanoamérica, llamada también Latinoamérica, nuestra conexión está por historia, por genética y por muchas cosas, está en Sefarad, para retornar como pueblo siguiendo una línea, una ruta de retorno
que tiene que ver con Sefarad, con España, de donde surgieron todos esos judíos que fueron perseguidos, que fueron obligados a ir a hacer un bautismo y adorar ídolos. Los forzaron, los hijos de los forzados quedaron atrapados en un lugar, en un pueblo, en toda Latinoamérica, bajo una lupa de la Inquisición. Así es que vivieron un judaísmo sin tanto bagaje rabínico. Eso fue bueno. Eso no fue tan malo. ¿Están captando por qué? Porque lo mismo que hizo Yeshua en su momento, decir, ¿por qué hay hipocresía en ustedes? ¿Por qué ponen mandamientos que no son Torah? ¿Por qué hacen las cosas de esa manera que no es tan correcto y otras que no es correcto? Pues tuvo que sacudir los cimientos, como lo hizo para el año 70, que tuvo que sacudir los cimientos de todo Judea, cuando fueron perseguidos, cuando fueron asesinados muchos judíos, cuando tuvo que ser destruido el templo y todas las sinagogas y no quedar nada para el culto. Todo lo que estaba ahí enganchado como mandamientos de hombres, que él dijo, ya basta, ya quiten, no sean hipócritas, se tuvo que caer, tuvo que sacudir la tierra para que se cayera. Y que hubiera una limpieza, una pureza, sin todo ese tipo de mandamientos de hombres, y tuvo que sacudir la tierra. Y que fueran por todo el mundo dispersos, igual que las 10 tribus, también Judá, también el reino del sur, fue llevado cautivo. Se le permite regresar. El punto es que regresaran a la Torá. El punto era que regresaran a la pureza, a los mitzvot de Adonai, al Shabbat y a las festividades, y no a volver a todos esos añadiduras que estuvieron por mucho tiempo. Así es que Yeshua creó un pequeño grupo élite para ir a encontrar a las ovejas perdidas. Y así tuvo que pasar mucho tiempo. 2 días o 2000 años, como dice en Osea 6:2. Yeshua dijo, después de 2 días lo resucitaré. Osea dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Tuvo que sacudir los cimientos del mundo por 2 días solamente. Vino la expulsión, fueron a Babilonia, regresan para retomar, para afinar, pero volvieron otra vez a levantar todo ese bagaje que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. Y bueno, ellos quedan allí como Judá, que se mantiene aún con muchas cosas, muchos mandamientos de hombres y muchas cosas, pero queda Judá allí. El propósito del Mashiach tenía que ver con ir a juntar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que más adelante, aunque vienen persecuciones también para Judá, pero todos esos judíos que huyen por todas partes y huyen hasta España, donde hubo miles y miles de judíos, y que se levanta una vez más todo ese movimiento que tiene que ver con los llamados jajamín, y tiene que ver con los rabinos, y tiene que ver con los sabios. Están tratando otra vez de poner todo ese bagaje rabínico. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Sacudir otra vez la tierra. Y hay una persecución, la Inquisición, no solo en España, en Francia, se fue hasta muchos lugares, lejos, muy lejos. Y entre esa persecución del pueblo judío
Desde ahí entonces hay un mover muy fuerte espiritual, porque es para despertar a las ovejas perdidas. No solo estaban perdidas, estaban dormidas. Y no solamente estaban como dormidas, estaban como muertas, porque dice, después de 2 días yo los resucitaré. Abriré sus tumbas, porque están como muertos. ¿Muertos cómo? En sus delitos y pecados, en su idolatría. Se volvieron católicos, se volvieron de todo. Y allí está mi pueblo. Muertos en delitos y pecados, en idolatría. Pero su propósito es encontrar y es despertar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el plan del Mashiach. Dándoles poder, autoridad y gran valor mientras se preparaban. Y también tiempo de entrenamiento. Pasaron aproximadamente 40 años, vino la destrucción del templo, ya no hubo sacerdotes, coanim, después hubo rabinos. Pero los que salieron hacia encontrar a las ovejas perdidas, comienza un trabajo diferente. Son enviados a las ovejas perdidas. Para esto el Eterno hizo algo en que en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, el Ruach de Elohim hace algo tremendo cuando judíos de todas partes del mundo, incluyendo Sefarad, lo que hoy es España, fueron a la festividad. Todos los judíos de todo el mundo tenían que ir año con año a las festividades, ¿sí o no? Pues fueron desde España, obviamente, de todas partes del mundo. Y escucharon a Pedro, a Kefa, decir, el Mashiach ha venido. El Mashiach ha venido. Y nuestros padres, nuestras autoridades lo mataron. Y hubo un mover del Ruach tan poderoso que muchos de ellos dijeron, compungiéndose de corazón, es la frase que le van, compungidos de corazón, dijeron, varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Porque ustedes han matado al santo y al justo. ¿Y qué haremos entonces? Teshuvah y Tevilá. Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino. Así es que este es un tiempo tan especial, y todos esos hebreos, judíos que van de diferentes partes del mundo, los que escucharon, los que entendieron, los que lo metieron a su corazón y que después fueron inmersos o hicieron Tevilá, se fueron a sus países llevando la buena nueva. El Mashiach ha venido ya. Es el tiempo de la liberación, de restauración de Israel. Y las ovejas perdidas, las que estaban perdidas, también fueron escuchando este mensaje. Después de 2 días, 2000 años, yo los resucitaré. Hablando de las ovejas perdidas. Así es que, ¿de dónde viene la salvación de los judíos? ¿De dónde salió la ley de Jerusalén? ¿Quiénes llevaron las buenas nuevas a los no judíos? Judíos. ¿Desde dónde? De Jerusalén. Ahí llegaron de todas partes del mundo y de ahí se llevaron la buena nueva. Y era tanta la emoción que no solamente a judíos, pues ya se habían algunos emparentado con no judíos o sus hijos. Así es que en el mundo gentil, de las 10 tribus perdidas, escucharon también el mensaje. Es el plan perfecto del Eterno, pues nos dará vida después de 2 días, Oseas 6:2. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice. Y viviremos delante de Él, delante de Él. Hay una unidad perfecta. Y así como sucedió en el año 70, un apocalipsis para el pueblo judío, y se dio un poquito en España y otras partes del mundo, en tiempos de la Inquisición, como un apocalipsis. Como en los tiempos de Hitler, se volvió a sacudir el mundo. Hubo
otro sacudimiento, así como un apocalipsis para el pueblo judío. Y dijo que después de 2 días, y que en el tercero nos resucitaría. Este movimiento de raíces hebreas es simple y sencillamente el plan de Adonai, no de separación, sino de unidad. Uno con su pueblo, uno con la Torah, uno con el Mesías. Así es que este tiempo también vendrá un sacudimiento. Y todos lo sabemos. Los cristianos lo saben, los católicos lo saben. Viene un sacudimiento. ¿Y cuál es el propósito? Teshuvah y Tevilá. Hay que nacer de nuevo, los que aún no lo han hecho, del agua y del espíritu, del Ruach de Elohim. Dejar sus formas y sus maneras que se han inventado religiosamente hablando y venir al Mesías, a la Torah, al Eterno, a la identidad de pueblo, no para convertirse en judíos hasídicos o rabínicos o como se llamen, sino simplemente venir a ser pueblo en el Mashiach. Con Torah, sí, con festividades, obvio, pues Él así instituyó. Él no está separado del Padre, el cual le dio la Torah a Moshe. No está separado. Hay una unidad perfecta. Vendrá entonces lo mismo que sucedió: expulsión, sacudimiento, persecución. Al parecer es la única manera de que su pueblo reaccione. Y como no está reaccionando como se debe, vendrá entonces sacudimiento y persecución. ¿Con el fin de qué? ¿De asustarnos? No, con el fin de que aquellos que están siendo llamados, que puedan despertar y acercarse al Mesías, a la Torah, al pueblo, y seamos ese pueblo en pureza, en obediencia, en sujeción al Rey Mesías. Aquí la pregunta es: ¿serás tú como aquellos primeros discípulos que que fueron llamados, escogidos, preparados para ser un grupo de élite? ¿Serás tú uno de ellos? Para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues ese es el propósito. Un llamado a ser radicales, ¿verdad? Como he dicho en estos últimos días. ¿Tienes el llamado? Entonces hay que dejar casi todo. Prepararnos para ir en santidad, en pureza, en obediencia, en sujeción a Él, en entrega y en pasión. Pero si no tienes ese llamado, no te preocupes, no llores, no está todo perdido, porque no todos son llamados a ser Sheliahim, todos son llamados a compartir, todos. Nadie debe de tener la boca cerrada y no hablar de Yeshua, de las buenas noticias, a quien sea, porque no sabemos si levantamos una piedra y ahí debajo estará uno que estaba muerto en sus delitos y pecados, y sea una oveja perdida de la casa de Israel. Así es que tenemos que levantar piedras y otra piedra y otra piedra. Ahí nos encontraremos a más de una oveja perdida. Es importante entenderlo así. Pero si no tienes ese llamado, entonces, pues solo esfuérzate en vivir completamente en Torah, como un buen talmid del Mashiach, como un verdadero israelita, un Bené Israel, en Torah, en Mitzvot, en Tzeniut, mujeres y hombres, en ética de Torah. Así que lo que estás aprendiendo, practícalo, vívelo día a día y compártelo. Si no puedes ir a otra ciudad, a otro pueblo, allí en donde vives, en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, sí se puede. Solamente se invierte unos cuantos centavos para ir tan cerca. No así un sheliach que tiene que invertir horas, días y todos sus recursos. Así es que si no tienes un llamado a ser sheliach,
y a gastarte los zapatos yendo, pues entonces vive Torah en donde estás. Comparte las buenas noticias de salvación con todos los que puedas, y que el Eterno siga haciendo su obra de alcanzar por medio de ti, porque leímos también algo que es sumamente interesante, cuando dice: si ustedes obedecen y están en mí, mi Padre y yo vendremos a ustedes, vamos a hacerlo personal, a ti, a mí, dígalo, y haremos morada, mi Padre y yo, en ti. Otra vez esa unidad perfecta. Yo enviaré la promesa de mi Padre, dice, enviaré ese Ruach, ese Espíritu de Santidad que esté con ustedes todo el tiempo y los guíe a la verdad. Pero también dice: y el que sea obediente y guarde mis mandamientos y todas mis instrucciones, mi Padre y yo vendremos a ser morada en ti. ¡Wow! El Padre y yo vendremos a ser morada en ti. No hay separación, es una unidad perfecta. Yeshua no es diferente que el Padre, porque Él dijo: el Padre y yo somos uno. Estamos en sincronía perfecta, una unidad perfecta. Así ustedes tienen que ser uno conmigo. Y el que sea así y obedezca así, estará conmigo. Y haremos morada, mi Padre y yo, en ustedes. Así es que es un tiempo de tomar grandes decisiones. Los tiempos proféticos están aquí. Vendrá otro sacudimiento al mundo, pero para sus discípulos, para sus ovejas, dice: confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo me los voy a llevar a vivir conmigo. Confíen y no tengan miedo, sino sean valientes, esforzados, manténganse kadoshim y no dejen de hablar. Yo me encargo de su seguridad, yo me encargo de que coman, yo me encargo de guardarlos y protegerlos. Ustedes sigan hablando, sigan compartiendo, vayan por los pueblos, vayan por las aldeas, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, mientras yo vuelvo. Hagan el trabajo mientras yo vuelvo. Que cuando Él venga, estemos haciendo así. Irnos despegando ya un poco cada día más de este mundo y de estas ataduras de este mundo, y estemos yendo a compartir, a llevar las buenas noticias a quien lo necesite. Que el Eterno y Todopoderoso traiga bendición a sus vidas, que los guarde y los fortalezca. Bendito Rey glorioso, te honramos y te exaltamos. Gracias por Yeshua, quien es nuestro Rey, nuestro libertador. Gracias porque tú lo has levantado para ser ese ejemplo para nosotros como hijo. Lo has levantado para ser ejemplo hacia nosotros como alguien obediente. Lo has levantado como nuestro Rey para que seamos nosotros discípulos. Pero al final, Él, nuestro Mashiach, y tú, Padre, estarán en una unidad perfecta, en una unidad, en una sincronía, porque el que te vio a ti físicamente, Rey Yeshua, vio también al Padre eterno. Qué dichosos aquellos que te miraron, que pudieron estar contigo, sentirte, tocarte. Pero aún más bienaventurado, más feliz, más dichoso aquel que sin ver pueda creer en estas verdades, pueda creer en ti, en el Mesías Yeshua, que Él no cambió, no inventó una religión, sino que Él se mantuvo fiel a la Torah. Él no vino a establecer nada nuevo, sino a renovar lo que ya había sido establecido con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe, con David. Que aquel que tenga oídos oiga y entienda. Y aquel que es pueblo y oveja de Israel se ha despertado y venga al Mesías, y venga la Torah, y venga las festividades, venga su identidad hebrea, por los méritos y el poder de nuestro don Yeshua. Amén. Yevarejeja Adonai, Yahweh Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja,
Veyasem leja shalom, beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, Rey.